Siembra Televisión, compañía anónima, no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio, los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. Programa de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo B, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de madres, padres o responsables. Siga con Salud y Municipio. Siembra TV, más cerca de ti. Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos. Bienvenidos a su programa Salud y Municipio. Hoy es miércoles 10 de junio del año 2026. Como siempre, como es habitual, como debe ser, como es justo y necesario, lo primero. Y lo primero es darle gracias a Dios, nuestro gran arquitecto del universo, por darnos salud y por darnos un día más de vida. Y a ustedes, gracias, mil gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Este programa Salud y Municipio llega a ustedes gracias a la señal de Siembra TV, su canal, el canal preferido de toda la televisora regional. Gracias a su presidente, el doctor Pedro Luque. En la gerencia general, el licenciado Ángel Requena. El control máster y sonido, Ángel Ochoa. Y en la producción y conducción, quien tiene un inmenso placer de traer para ustedes, Douglas González, certificado de locución 47140 de la Universidad Central de Venezuela. Sean todos cordialmente bienvenidos. Gracias a la unidad oftalmológica Doña Ana. La unidad oftalmológica Doña Ana está ubicada en la calle Sucre, cruce con Bolívar y Rocio, con un extraordinario equipo de médicos oftalmólogos coordinado y dirigido por nuestro colega, amigo y hermano, el doctor José Samiris Canda, y con la esmerada atención de nuestras bellas damas. Unidad oftalmológica Doña Ana, para ver bien y verse bien. Bueno, antes de comenzar nuestro programa, que hoy tenemos un programa que estamos seguros que va a ser el agrado de todos ustedes, como ya lo hemos anunciado, queremos dar nuestra palabra de condolencia a la familia Beitía por el sensible y lamentable fallecimiento del doctor Fermín Rafael Beitía García. El doctor Fermín Beitía, abogado, comunicador social, hombre de leyes, hombre de las redes, mantuvo una columna, Verdades a Granel, durante muchos años. Fue un militante, un activista, un dirigente del Partido de Acción Democrática durante muchos años y que hoy lamentablemente anunciamos el día de hoy su fallecimiento. Hacemos llegar nuestra palabra de condolencia a toda la familia Beitía, muy especialmente a sus hijos, a nuestro querido el doctor abogado Fermín Beitía Jr., a Gardenia, a los otros hijos, a los nietos, bisnietos, y también le hacemos llegar nuestra palabra de condolencia a la dirigencia, a los militantes, activistas de su partido de siempre, el Partido de Acción Democrática. Que brille para él la luz perpetua, que descanse en paz. El velorio está en la funeraria que está en la Morera, frente a Radio Guárico. Nuestra palabra de condolencia. Y una noticia más agradable. Tenemos una noticia más agradable. Es de alta médica Gabriel Blanco.
Gabriel Blanco, el paciente, bueno, un paciente súper querido, hijo de Máximo Blanco, que lamentablemente el 11 de marzo sufrió una descarga eléctrica que nos mantuvo en velo, corrió su vida en peligro, estuvo en terapia intensiva, más de 8 días intubado, lamentablemente, bueno, sufrió 2 tromboembolismos pulmonares, resistió, y bueno, el día de ayer, a un día para cumplir los 3 meses, se le dio de alta. No sé si tenemos una imagen de apoyo de nuestro querido coordinador de imágenes y el técnico. Ahí tenemos la despedida ayer en el hospital Israel de Barça. Ahí viene Gabriel con la doctora María Gabriela, que fue su médico tratante, la cirujana plástica, con Carmencita, con todo ese gran equipo, los de medicina interna, los cardiólogos, todo ese equipo multidisciplinario que trató a nuestro querido Gabriel, y vemos con alegría cómo fue despedido. 3 meses, ahí las palabras de nuestra querida, apreciada doctora, bueno, la doctora García, María Gabriela, que tiene ganado el cielo. De verdad, ahí está Gabriel, ya en casa, con su madre que, bueno, que nunca lo desamparó, todo el día con su hijo, cumpliendo con él, a su padre Máximo, sus hermanos, y todos los seres queridos que de otra forma lo acompañamos y le decimos lo mejor, pero Gabriel, eres un ser de luz, Dios te dio vida para que cumpla ese objetivo en la tierra, estoy convencido que vas a ser una influencia, y bueno, de verdad que nos alegra mucho esa alta médica que nos lleva de entusiasmo. Adelante, Gabriel, tiene la bendición de Dios, tiene la bendición del santo San José Gregorio Hernández, y que siga tu lucha porque tienes mucho que darnos a todos. Ahora sí, vamos a comenzar nuestro programa. Como lo había anunciado, un programa especial. Vamos a conversar con uno de esos colegas a los cuales queremos, admiramos, lo venimos siguiendo hace muchos años. Un hombre científico, uno de esos colegas científicos dedicados que nos llena de orgullo. Él es el doctor José de Jesús Ledesma. El doctor José de Jesús Ledesma, bienvenido. Muchas gracias. Entonces, nuevamente en este estudio, pero anteriormente nos había acompañado cuando teníamos la otra sede. Él fue parte de la familia de Siembra TV y del programa Salud Municipio. Cada vez que lo hemos molestado, inmediatamente nos acompaña. Y hoy tenemos un programa muy importante porque hoy vamos a hablar de las patologías hematológicas en niños. Un tema sumamente importante. El doctor José Jesús Ledesma, aparte de ser egresado como médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, es médico egresado especialista en hematología de la Universidad Central de Venezuela también. Y es el jefe de servicio de cirugía hemato-oncológica pediátrica de nuestro principal centro asistencial hospital de Barça, como lo dije, un científico, un estudioso, uno de esos colegas que, bueno, que nos llena de orgullo de esos recursos humanos con los que contamos acá. Y de verdad que lo contacté la semana pasada rapidísimo, porque quiero mandar un saludo también a ese paciente tuyo, a Pedro Antonio Álvarez y Vida, paciente del doctor, quien, bueno, su mamá preocupada, su padre preocupado, tenían por un cierto grado de alarma, y busqué inmediatamente al doctor, lo llamé, doctor, ¿qué pasa? Me dice, no, hola, tranquilo, eso no olvida a los padres que se queden quietos, no es nada malo. Me pasó un informe, un tremendo informe, que se lo hice llegar a sus padres, a sus representantes, se calmó todo y todo viene evolucionando bien, todo va bien. Y eso me hizo motivo, le dije, doctor, vamos a hacer un programa sobre eso es un tema importantísimo, la parte hematológica, sobre todo en los niños, y para darle orientación a los padres y dar ese tipo de información. Agradecido primero con ese informe científico con pormenores y nos dio mucha alegría. Así que bueno, lo felicitamos por ese sentido de profesionalismo, de ética, de responsabilidad, no solamente con los pacientes, sino con los padres y representantes. Y orgulloso de esa unidad que se acaba de... Vamos a comenzar con lo de la unidad, no vamos a eso por el final.
Esa es una buena noticia que nos alegra y son las noticias que tenemos que dar. Bueno, agradecido con la invitación. Eh, la unidad de hematoncología pediátrica del Hospital Israel Balsa es un proyecto recientemente, desde el 2025, ha sido constituido y formado con la finalidad y el objetivo de mejorar las condiciones en cuanto al tratamiento y al manejo del paciente hemato-oncológico, sobre todo a que los pacientes que tienen leucemias agudas, niños que tienen leucemias agudas. Este proyecto, y que actualmente ya para el 2026 está estructurado y consolidado, ha sido en colaboración y en conjunto con la doctora Sor Ángel Ramos, jefe del servicio de pediatría de nuestro Hospital Israel Balsa, quien ha sido pilar fundamental en, en la estructuración de este gran proyecto. Si bien los pacientes hemato-oncológicos, sobre todo con leucemia, históricamente se han tratado en nuestra institución, este proyecto buscó la manera de estandarizar y protocolizar la atención del paciente hemato-oncológico. Sobre todo darle una dignidad desde el punto de vista de la estructura, y esto orquestado con, por supuesto, protocolos de tratamiento sofisticados y el manejo interdisciplinario. Entonces, aquí estamos abarcando no solamente a tratar la patología, sino a mejorar, ya que estos pacientes generalmente durante su tratamiento con quimioterapia y la enfermedad sufren complicaciones que pueden comprometer la vida. Y en función de eso es que nos inspiramos para realizar. El viernes pasado tuvimos la dicha de poder contar con la primer toque de campanas, que fue una celebración hermosa que buscó la manera de honrar y de gratificar nuestros dos primeros pacientes que culminaron todo el protocolo de quimioterapia y que exitosamente están en remisión. La remisión, hablamos desde el punto de vista médico, que ya no está la enfermedad, ya no está la leucemia. Entonces, felizmente hicimos este acto que honra no solamente la valentía de los niños, de los padres, sino también el trabajo en conjunto. Y busca también sembrar esto de convertirnos en la referencia a nivel estatal del tratamiento en leucemia aguda. Algo que en otros momentos los pacientes iban a Caracas, al JM de los Ríos, al Hospital Clínico Universitario. Ya eso estamos trabajando en eso y ahora nuestros pacientes son atendidos. Hay una respuesta efectiva a los pacientes de Guárico, básicamente. Qué bueno, una gran noticia que nos llena de alegría y felicitaciones, no solamente a todo ese gran equipo médico, también a su directiva, la doctora Venezuela, a todo el equipo, la directora del hospital. De verdad que contamos con un extraordinario recurso humano, lo certifico, lo viví yo mismo como paciente en el Hospital de la Balsa. Tremendo recurso humano con el que contamos de primera línea en casi todas las especialidades, y con esta gran noticia que nos da el doctor José Ledesma nos llena más de orgullo. No es necesario, ya no tenemos que referir a los pacientes al JM de los Ríos, a Caracas. Cuando contamos ya con este servicio, lo que estamos es que, bueno, darle apoyo, que los diferentes entes gubernamentales le den apoyo, que invierten, que nos ayuden, porque estos son pacientes que generalmente son de escasos recursos, que vienen de otros municipios. Muchos vienen de los 15 municipios del estado Bárico, pero también vienen del sur de Aragua, vienen de La Villa, vienen de Apure, vienen de Amazonas y entera. Así que este servicio funciona, más va a ser un punto de referencia. No tenemos duda, y por eso, doctor, el mayor de los éxitos, nuestras felicitaciones, y como siempre estas buenas noticias nos llenan de alegría, nos llenan de entusiasmo, y sobre todo cuando estamos en buenas manos de gente preparada, súper preparada, que nos da confianza y tranquilidad. Bueno, entrando en materia, bueno, tuvimos al paciente, como dijimos, Pedro Antonio Álvarez Civira, de 7 años, que por cierto, aficionado a los medios de comunicación, él tiene su propio medio de comunicación, y estoy seguro que sí, dentro de poco lo voy a comprometer. Pedro, vas a entrevistar a tu doctor, así como entrevistaste a Pedro Castro Madero, al doctor Pedro Castro Madero, entrevistaste a tu padre. Estoy seguro que te voy a conseguir una pauta para que entrevistes a tu médico tratante como el doctor. Saludo a Pedro Antonio, saludo a su padre, Rolando, a su madre, Seniré, a
todo ese gran equipo, a toda esa bella familia, bendiciones. Doctor, ¿en qué consiste la enfermedad hematológica en niños? Bueno, las enfermedades hematológicas son aquellas patologías tanto benignas como malignas que se originan en la sangre básicamente y que se expresan en alteraciones en cuanto a la producción de los componentes celulares de la sangre, como lo es los glóbulos rojos o leucocitos, glóbulos blancos o leucocitos, glóbulos rojos, hemoglobina y plaquetas. Básicamente esto desde el punto de vista cuantitativo se denomina como trombocitopenia a la disminución de pool circulante de plaquetas, leucopenia cuando hay una disminución del pool circulante de leucocitos y todo lo que tiene que ver con las subpoblaciones, y anemia cuando tenemos un descenso de hemoglobina y de glóbulos rojos. Y que esto se puede presentar en el contexto de un desbalance en cuanto a la producción de estos elementos que pueden estar, digamos que, condicionados por patologías primarias, es decir, que nacen propiamente en la sangre o en sus órganos que la producen, como es la médula ósea, los ganglios linfáticos y el vaso, o pues bien ser secundarias a otras enfermedades como aquellas enfermedades autoinmunes, problemas cardíacos, etc. Así, bueno, estamos ya en la comunicación 0424-332-9421, directo a la comunicación. Tenemos una llamada. Muy buenas noches. Estamos en el programa Salud y Municipio conversando con el doctor José Jesús Ledesma. Adelante. Buenas noches, le habla Ayarisile Saldeño desde Rancagua, Chile. Desde Rancagua, Chile, la profesora Ayarisile Saldeño, doctor, desde Rancagua, Chile. Mis saludos. Muchas gracias, profe, en sintonía. Adelante. Bueno, como siempre, doctor, esos programas de usted son bastante interesantes y educativos. Quiero hacerle una pregunta al doctor si esas enfermedades hematológicas son hereditarias. En efecto, las enfermedades de la sangre que comprometen sus componentes, como son los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas, pueden tener distintos orígenes. Uno de ellos es la genética o enfermedades hereditarias que pueden iniciarse pues desde temprana edad, y también aquellas que son de origen adquirido, que tienen que ver con factores medioambientales o enfermedades o patologías de base que puede presentar el niño. Existe un gran porcentaje de enfermedades de la sangre o hemopatías tanto benignas como malignas que tienen un componente hereditario. Dentro de ellos podemos mencionar algunas anemias hereditarias como la anemia drepanocítica, la talasemia. Así también podemos mencionar algunos trastornos de la coagulación que causan sangrado en pacientes pediátricos y que esta sintomatología se puede manifestar desde los primeros inicios de la infancia, como es la enfermedad de von Willebrand, la hemofilia, entre otros. Bueno, doctor, bueno, profe, extraordinaria pregunta y mejor respuesta imposible. ¿Aló? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Bueno. Mire, ¿cuáles son las consecuencias de una anemia que no se ha tratado a tiempo? Esa es una pregunta importante. Las anemias en pacientes pediátricos siempre solemos confundirlas con deficiencia de hierro o las anemias ferropénicas. Evidentemente, las anemias ferropénicas constituyen uno de las causas de anemia más frecuentes en pacientes pediátricos. Sin embargo, el diagnóstico debe de establecerse de forma diferencial, ya que existen otros tipos de causas de anemia, como las que mencioné anteriormente, las hereditarias, como las talasemias, que pueden estar solapadas, y también otras enfermedades desde el punto de vista malignos, como mielodisplasia, síndromes de falla medular o citopenias refractarias, que el paciente cursa con anemia. Las características fundamentales de estos tipos de anemia es que tienen un curso insidioso, que suele durar o tiene un periodo de duración muy prolongado, que muchas veces no está asociado a desnutrición o a factores medioambientales o a patologías de base que pueda presentar el niño. Entonces es importante desde el punto de vista tanto clínico como de laboratorio establecer siempre el diagnóstico ante un cuadro de anemia en pacientes pediátricos.
siempre se debe determinar la causa y el origen y el mecanismo que establece la anemia. Para de esa manera tratarla de forma efectiva y sobre todo estableciendo el diagnóstico podemos prevenir complicaciones que pueden incluso comprometer la vida del paciente. Bueno, profesora de Rancagua, Chile, extraordinaria pregunta y la respuesta inmediata de nuestro querido profesor doctor José Ledesma. ¿Si hay algo más, profe? No, muchísimas gracias, doctor Ledesma. Complacido. Buenísimo el programa, de verdad. Bueno, que tengan buenas noches y muchas gracias por educarnos de estos temas de salud tan importantes. Desde Rancagua, Chile, la primera llamada que recibimos desde Rancagua, Chile. Gracias, profesora Yadí. Siempre la recordamos con mucho cariño, con mucho aprecio. Usted formó parte de nuestro gran equipo en el año 2013 y bueno, esperemos que sigan sus éxitos y triunfos, profe. Bendiciones. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias a la profesora Yadí Sardeño, desde Rancagua, Chile, recibimos esa llamada. ¿Cómo se clasifican las enfermedades hematológicas en niños? Bueno, las enfermedades hematológicas en niños pueden estar presentes a cualquier edad, desde el momento del nacimiento hasta la adolescencia. Se pueden clasificar según el tiempo como agudas y crónicas y según el componente celular que en este caso está afectado. Cuando nos referimos a las enfermedades pueden presentarse también desde el punto de vista genético o hereditario o tener un componente adquirido. Entonces, dentro de esas enfermedades hereditarias podemos tener aquellas que afectan la hemoglobina y la producción de glóbulos rojos, las que afectan la producción de plaquetas y las que afectan la producción de leucocitos básicamente. Pueden ser primarias, es decir, que se originan dentro de la sangre o que pueden ser secundarias a otras patologías. Por aquí, buenas noches, doctor González, saludos a usted y a su invitado, el doctor Ledesma. Se fue la luz en la morena. Dimas Contreras y familia. Bueno, lamentablemente también el sector, todo el sector que es la Rómulo Gallego, la Tropical, toda esa zona también está sin energía eléctrica. Un importante sector del municipio sin energía eléctrica y eso afecta la comunicación en vivo y directo al programa, pero estamos en sintonía gracias al comunicador social Dimas Contreras, que también siempre hace sus llamadas y está siempre pendiente del programa. Gracias, Dimas, en eso. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que afectan la hemoglobina en los niños? Esa pregunta es importante. Las anemias de pacientes pediátricos, una de las principales causas son las anemias ferropénicas o por deficiencia de hierro. Básicamente, la anemia por deficiencia de hierro se define como la depleción de las reservas de hierro y que éstas pueden cursar sin anemia y con anemia y que están relacionados básicamente a distintos factores de riesgo. Uno de ellos es la desnutrición. Un momento, ya vamos ahí. La desnutrición, problemas gastrointestinales, la baja ingesta de alimentos ricos en hierro, pacientes prematuros, son uno de los factores que pueden estar relacionados a las anemias por deficiencia de hierro y ocupan un gran porcentaje en cuanto a la incidencia. Otra de las causas, y que también son muy frecuentes, son las anemias hereditarias. Y allí tenemos fundamentalmente dos entidades importantes. Una, que son las anemias drepanocíticas y las enfermedades de células falciformes, que son tan frecuentes en nuestro municipio, y las variantes de talasemia. Importantísima esa respuesta. Muy buenas noches, estamos en el programa Salud y Municipio, si le pueden bajar un poquito de volumen. Estamos en el programa Salud y Municipio con el doctor José Ledesma, especialista en hematología. Adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Por su programa. Bueno, y el invitado que tiene al doctor José Ledesma, bueno, especialista en hematología. Le quisiera hacer una pregunta. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? Por aquí, Luis Alfredo Ruiz. El ingeniero Luis Alfredo Ruiz, nuestro estimado amigo y hermano y compañero de la lucha democrática, Luis Alfredo. Sí. Adelante, Luis Alfredo. Aquí tenemos al doctor Ledesma. Tu pregunta, por favor. Bueno, mire, doctor Ledesma, ¿cuáles son los principales síntomas de alerta que deben observar los padres
para sus hijos? Esa pregunta es sumamente importante. Fíjense bien, ante un cuadro de anemia, y en este caso cuando es crónico, las manifestaciones clínicas que pueden presentar los niños son la palidez acentuada, el tinte ictérico o el tinte amarillento en piel y mucosas. Los niños pueden experimentar somnolencia o tener, en este caso, afectación neurocognitiva, como déficit de atención, de concentración en la escuela. El niño tiende a dormir mucho y a tener fatiga, cansancio. Ante estos síntomas debemos sospechar de anemia, básicamente. Y, por supuesto, debemos entonces acudir al médico, al pediatra o al hematólogo para de esta manera realizar los estudios pertinentes e identificar entonces la causa de la anemia. Con respecto a síntomas que pueden comprometer la esfera de coagulación, y esto es muy frecuente, como la epistaxis, el sangrado nasal, o sangrado a través de las fosas nasales, son una de las manifestaciones hemorrágicas frecuentes en niños, sobre todo en preescolar y escolar, y muchas veces lo asociamos o lo normalizamos creyendo que está asociado al sol o al que el niño hace ejercicio o a traumatismo, que sí también corresponde a una de las causas, pero debemos estar alerta cuando las manifestaciones hemorrágicas a través de las fosas nasales son recurrentes, reincidentes y sobre todo se acompañan de otros estigmas de sangrado como son los moretones o los hematomas, que básicamente los hematomas pueden aparecer en sitios poco inusuales, como por ejemplo el dorso o el tórax del niño a nivel abdominal, en las extremidades por supuesto, y también los estigmas de sangrado o la gingivorragia a nivel oral es la gingivorragia. Entonces, estos son hallazgos que debemos prestar atención y estar alerta, ya que nos puede manifestar no solamente un problema de coagulación, sino también estar ante la presencia de una entidad maligna, como una leucemia, o generalmente una enfermedad llamada PTI, que son las trombocitopenias inmunes idiopáticas. Doctor, ¿y a qué suelen aparecer estas enfermedades en los menores? Las anemias pueden estar presentes en cualquier grupo etario, va a depender del tipo de anemia. Por ejemplo, las anemias ferropénicas son más frecuentes en prematuros, en niños o en recién nacidos o en lactantes cuyas madres no recibieron tratamiento con hierro durante el último trimestre del embarazo, pero también son frecuentes en pacientes escolares y en la adolescencia, ya que durante esas etapas el crecimiento del niño es mucho más acelerado y la demanda de hierro es mucho mayor. Y si a esto le asociamos entonces un déficit en la ingesta de alimentos ricos en hierro y evidentemente aquellas patologías gastrointestinales o infecciosas como parasitosis intestinales pueden convertirse en un factor de riesgo para que el paciente pueda desarrollar una ferropenia. Pero también entonces tenemos otros tipos de anemias que son las hereditarias y la forma de presentación de las anemias hereditarias como las trepanocíticas y talasemias están presentes justamente al nacer o ya a partir del 5º mes de vida. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, en el niño que comienza a presentar anemia. Esta anemia puede variar en cuanto a la intensidad, sobre todo si vemos que son las formas homocigotas, son anemias que son severas, que muchas veces nacen con anemia. El paciente puede tener hepatoesplenomegalia o crecimiento del hígado, del vaso y otros síntomas. Así también puede estar presente tanto en la edad preescolar o en la edad escolar. Excelente, excelente. Bueno, ingeniero. Muy importante para que los padres estén muy atentos de sus hijos. Gracias, doctor Ledesma, por su explicación. Agradecido a ti. Bueno, lo felicito. Gracias a ti, Luis Alfredo, ingeniero Luis Alfredo Ruiz, nuestro compañero de lucha democrática, agrónomo egresado de nuestra máxima casa de estudio de la Universidad Rómulo Vallejo. Saludos a la familia, a toda la familia Ruiz,
a la doctora Ivette y a toda la familia Ruiz, nuestro cachicho Ruiz, el doctor, a todos, esa gran familia rociana y guariqueña. Adelante. Muchas gracias, Luis Alfredo. Gracias por ese importante contacto. Gracias. ¿Cómo se diferencia la anemia por falta de hierro con otro tipo de anemia? Bueno, la anemia por deficiencia de hierro en pacientes pediátricos y puntualmente en la edad escolar o preescolar, el paciente suele tener desde el punto de vista clínico una palidez que es acentuada, con un leve ictérico a nivel de piel y escleras. Puede verse afectado incluso el cabello, se forma más frágil. En algunos niños pueden sufrir caída del cabello, hay trastornos a nivel de las uñas y sobre todo hay afectación de la esfera neurocognitiva. Es el niño que va a la escuela y le cuesta concentrarse, que se duerme mucho, incluso cuando está en plena clase o en explicaciones, el niño que no logra concentrarse porque se siente débil. Es el niño que cuando camina o juega se cansa. Entonces, estos hallazgos nos son sugestivos de que el paciente puede tener anemia y de allí la importancia de tener que identificarla. Otra característica fundamental que desde el punto de vista clínico podemos observar en los pacientes es la pica o es aquella conducta o ansias de comer hielo o comer tierra, lo que nosotros la necesidad de comer tierra. Y esto está relacionado más que todo a la falta de hierro. Ahora, la anemia por deficiencia de hierro tiende a confundirse con otras entidades y sobre todo con la talasemia. Ya he mencionado en otras oportunidades la talasemia y esto forma parte de enfermedades genéticas de la hemoglobina en la cual esta se produce de forma insuficiente. Hay una supresión en la formación de hemoglobina. En este sentido, la hemoglobina es normal desde el punto de vista de la estructura, pero hay una producción insuficiente y esto tiende a confundirse con las anemias por deficiencia de hierro. Sí, bueno, estamos al aire. Muy buenas noches. ¿Quién nos llama? Adelante. Buenas noches, doctor de Dimas Contreras y familia. Gracias por invitado por las instrucciones que nos está dando. Ahora la pregunta para mí es, ¿cómo los padres pueden darse cuenta que si un hijo tiene anemia? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Lima. Bueno, Eso ya... Bueno, una pregunta que ya respondí anteriormente, pero las señales que un padre debe considerar y que es sospechoso de que el paciente o el niño pueda tener anemia es la palidez acentuada, el tinte ictérico o la coloración amarillenta de la piel y escleras. Puede también el paciente tener trastornos de la esfera neurocognitiva, que es el niño que va a la escuela y tiene dificultad para concentrarse, para enfocarse en las clases. Es un paciente que duerme mucho, un niño que duerme mucho, que puede tener fatiga, que puede sentir debilidad y que hay una conducta importante y sobre todo asociada a la deficiencia de hierro y es la pica y es la ansiedad por comer, en este caso hielo y en algunas ocasiones tierra. Sí, bueno, seguimos abiertos a la participación. Bueno, gracias a Dimas Contreras, luchador social, dirigente también de la democracia. Por aquí, buenas noches, doctor Douglas y doctor Ledesma. Como siempre, usted tan destacado e interesado en traernos cada semana temas importantes a través de su programa Salud y Municipio, con invitados de lujo. Así lo es usted, eminente médico, profesional y humano. Gracias, gracias, gracias. Bueno, gracias a la licenciada Moyán, gracias por ese bello mensaje. Por aquí también, ¿cómo se puede descartar enfermedades hematológicas en adultos, hombre o mujer, a través de exámenes si presentan hemoglobina baja que no aumentan ni con los tratamientos y alimentación? Okay, bueno. Gracias, licenciada, por su participación. Saludos muy cordiales, licenciada. La base del diagnóstico de las enfermedades hematológicas y sobre todo como herramienta fundamental o es la dogma del diagnóstico en hematología es evidentemente el hemograma multiparamétrico donde podemos determinar la concentración de hemoglobina, de hematocrito, índice hematemétrico, el contagio de leucocitos y las subpoblaciones y de plaquetas. Y esto se asocia, en este caso el hematólogo, lo que relaciona con un frotis de sangre periférica que nos va a poder permitir estudiar
la morfología de los elementos que conforman la sangre. Estas dos herramientas siempre van de la mano de la historia clínica del paciente. La evaluación exhaustiva, la identificación de síntomas, la evolución, sobre todo el tiempo de la anemia, las características y los síntomas asociados, nos va a permitir entonces establecer o orientar el diagnóstico. Y en segundo lugar, entonces realizamos entonces pruebas que son altamente específicas para determinar, en el caso de una deficiencia de hierro, entonces indicamos estudios de ferrocinética para evaluar todo el metabolismo del hierro. En el caso de enfermedades que son altamente sospechosas de defectos genéticos de la hemoglobina, entonces indicamos estudios electroforéticos que son muy variables o estudiamos la fragilidad del glóbulo rojo. Y en caso de anemias que no están relacionadas ni al componente genético ni al componente adaptativo o adquirido, como la deficiencia de hierro, entonces pues, optamos por estudios de médula ósea, que en este caso es lo que nos va a permitir determinar qué es lo que está sucediendo en la fábrica de la sangre para poder entonces orientar y obtener el diagnóstico. Es importante también saber que ante un cuadro de anemia que no responde al tratamiento del hierro, hay que considerar otras variables, pues si cómo está recibiendo el hierro, qué tipo de hierro recibió, cómo fue la administración del tratamiento y sobre todo los cálculos de dosis, que muchas veces eso influye tanto el tipo de hierro que se da, la dosis que se administra y la manera como se administra tiene mucho que ver con el éxito del tratamiento. Entonces, bueno, esto de forma general son digamos que las herramientas que los hematólogos nos valemos para poder diagnosticar enfermedades hematológicas. Bueno, gracias a la licenciada Olga Moyán por la participación y extraordinaria respuesta. ¿Qué es la anemia drepanocítica y cuál es la diferencia del portador de la anemia falciforme? Bueno, la anemia drepanocítica es una enfermedad hereditaria genética en la sangre, en la cual el paciente hereda el linaje materno y paterno, una mutación que hace que la hemoglobina se produzca de forma defectuosa. A esa hemoglobina defectuosa le llamamos hemoglobina S, pero también tenemos otras variantes de hemoglobina que van a estar relacionadas al tipo de mutación y esa nos va a determinar hemoglobina C, hemoglobina fetal, etc. Pero en gran parte de los casos es la hemoglobina S o falciforme la que va a determinar entonces la anemia drepanocítica. Ahora bien, la anemia drepanocítica en sí, desde el punto de vista fisiopatológico, es una hemoglobina anormal que hace que el glóbulo rojo, al entrar en la circulación, se deforme, se vuelva mucho más rígido y esto trae como consecuencia que el vaso, que es el filtro de la sangre, lo reconozca como extraño y comience su destrucción. Esa destrucción le llamamos hemólisis. Pero además de eso, en la anemia drepanocítica existe un acortamiento de vida del glóbulo rojo. Es decir, que el glóbulo rojo en lugar de vivir 120 días, vive 20 días y esto entonces es es lo que condiciona el desarrollo de la hemoglobina baja o la anemia. Y otra complicación que se ve frecuente en la anemia drepanocítica es la alteración en la microcirculación. El glóbulo rojo, al deformarse y al estar rígido, puede alterar el flujo de la sangre y esto hacer que no llegue oxígeno a los tejidos, ocasionando inflamación y dolor. Y en conjunto, esto es la base fundamental para explicar los síntomas agudos y crónicos que el paciente con anemia drepanocítica puede presentar. Estas digamos, complicaciones agudas son las infecciones que son recurrentes, sobre todo en pacientes pediátricos, que abarcan la esfera respiratoria, gastrointestinal urinaria, las crisis dolorosas, las crisis hemolíticas y las complicaciones crónicas que están relacionadas a la afectación de distintos órganos como el corazón, el sistema nervioso, el sistema renal y el osteomuscular. Ahora, la diferencia entre el paciente con anemia drepanocítica y el rasgo falciforme está determinado en el tipo de mutación, que en este caso el alelo es uno solo, está involucrado un solo gen alterado,
Número 2, que es el paciente que maneja hemoglobinas mucho más altas con respecto a los pacientes con anemia falciforme, y en este caso pueden incluso tener hemoglobinas normales. Sin embargo, el rasgo falciforme puede tener manifestaciones clínicas leves en cuanto o diferenciándolo de la anemia falciforme. En general, el rasgo falciforme constituye una de las variantes leves de la anemia falciforme. Es decir, que es la misma anemia drepanocítica, solo que es una forma leve o una variante leve. Lo que pasa es que el término de portador es como muy ambiguo para definir que es el paciente que tiene hemoglobina normal, pero que no tiene síntomas. Y actualmente eso se sabe que no es así. El rasgo falciforme es un paciente drepanocítico que generalmente tiene un solo alelo que hereda, mientras que el otro está funcionante. Esto hace que el paciente tenga hemoglobinas mucho más altas y los síntomas sean mucho más leves o muchas veces difusos. ¿Qué enfermedades pueden afectar a las plaquetas y a todo el sistema de coagulación en niños? Siempre es un sistema de alarma, siempre con esos resultados y nos alarmamos, entonces lo referimos al doctor. Bueno, las enfermedades que pueden afectar las plaquetas fundamentalmente suelen ser, o las podemos dividir en dos partes. Aquellas de origen hereditario, en la cual existen muchas condiciones en las cuales las plaquetas pueden producirse en cantidades normales, pero no funcionan bien. Correcto. Y allí tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Bernard-Soulier, entre otras. La enfermedad de von Willebrand, algunas de las variantes de enfermedad de von Willebrand, y tenemos aquellas de origen o secundarias a otras patologías o de origen autoinmune o inmunológicas, como las trombocitopenias inmunes idiopáticas, o primarias o secundarias, que son una de las formas frecuentes de trombocitopenia en pacientes pediátricos y que en la mayoría de los casos está asociada a procesos infecciosos en niños, pero que también hay un porcentaje de estos pacientes con PTI que están asociados a condiciones malignas como los linfomas, como las leucemias, y de hecho es la carta de presentación en algunos de los casos de las enfermedades malignas, así también como síndromes de falla medular congénito, etc. Y desde el punto de vista de la esfera de la coagulación, que en este caso estamos hablando de los factores de coagulación, que son no más que una serie de proteínas que en conjunto con las plaquetas van a actuar para formar el tapón plaquetario y por supuesto coagular la sangre. Tenemos las deficiencias congénitas de factores de coagulación. Dentro de estos podemos mencionar el factor 8, el factor 9, el factor 11, y aquí algo que es fundamental es la hemofilia, que forma parte de las enfermedades hereditarias que afectan el factor 8 y 9 de la coagulación. Entonces el paciente que tiene desde el nacimiento diátesis hemorrágica, manifestaciones hemorrágicas consecutivas. Bueno, por aquí seguimos abierto la participación. Por aquí, buenas noches, estimado amigo, doctor Douglas. Saludos cordiales a su invitado especial, doctor Ledesma. Como siempre, excelente programa. Tengo una amiga que le diagnosticaron a su bebé de 7 meses de gestación anemia y a ella no. ¿Cómo se explica tal patología? ¿Es posible? Pregunta ella. Mil gracias, Dios los continúe bendiciendo. Es nuestro querido y apreciado amigo Aviexay Rodríguez. Aviexay, saludos a ti y a toda la familia allá en el sector de Las Palmas, siempre en sintonía de salud municipal. Ok, estamos hablando entonces de un lactante de 7 meses con anemia. Habrá que ver e identificar qué tipo de anemia presenta el lactante, porque si bien para los 7 meses tenemos lo que es la anemia del lactante, que es una anemia fisiológica, una anemia que se produce en el lactante debido a la maduración de la hemoglobina o el tránsito que sufre la hemoglobina durante ese periodo. Pero también esto puede coexistir con ferropenia, y tenemos entonces que son aquellos lactantes cuyas madres durante el último trimestre del embarazo no recibieron hierro. Recordando que el hierro que reciben las madres durante el último trimestre del embarazo es lo que forja las reservas de hierro durante los primeros 5 meses del lactante. Y además de eso, por supuesto, existen otras condiciones que pudieran estar solapadas allí, y dentro de estas están las condiciones genéticas. Entonces,
En un lactante que presenta anemia, podemos tener, dependiendo de las características de esa anemia, una anemia que es fisiológica porque estamos ante el proceso de maduración normal de la hemoglobina. Puede existir una deficiencia de hierro o lo que es una anemia por deficiencia de hierro, y otra estar dentro de lo que es las enfermedades hereditarias de la hemoglobina. Entonces habrá que estudiar bien el lactante para poder establecer el diagnóstico diferencial de la hemoglobina y, por supuesto, esto correlacionarlo con la madre. Muchas de las enfermedades hereditarias, la mamá puede tener hemoglobinas normales, pero puede ser portadora de una mutación genética que hace que la hemoglobina se produzca defectuosa en ese momento. Aquí estamos mandando muchos mensajes, doctor, donde están preguntando dónde pasaste consulta, aparte del hospital, en el privado. Bueno, en San Juan de los Morros estoy en Diagnomédica, eso es en la avenida Bolívar Centro, frente a la Casa de la Cultura, eso es la Torre Tabo, nivel mezanina, consultorio 1. Allí estoy de lunes a viernes, a partir de 1 a 5 de la tarde. A partir, bueno, ya sabemos, la Avenida Bolívar, frente al edificio Tauro, ya no médica, a partir de 1 a 5 de la tarde. De 1 a 5 de la tarde, en el privado y en el hospital, y Ronald Balsa, que es el jefe de servicio. Es cierto que las plaquetas bajas se pueden relacionar con infecciones por dengue a repetición, porque nosotros cada vez que nos llegan esos exámenes donde vemos plaquetas bajas, pero decimos, no, eso es un viral, puede ser tipo dengue. Eso es cierto. Claro, la trombocitopenia puede aparecer no solamente en el dengue, sino en otras infecciones, incluyendo las bacterianas, y en pacientes pediátricos las virales son efectivas. En dengue podemos tener una trombocitopenia como una complicación, acompañada o no de manifestaciones hemorrágicas, pero es una trombocitopenia que es transitoria. El paciente, luego de superar la infección, las plaquetas pueden recuperarse. Sin embargo, hay un límite en el cual uno puede establecer cuando un paciente que ha tenido o ha presentado infección por dengue persiste la trombocitopenia. Y hemos tenido casos, y existen casos donde el paciente, luego de superar la infección por dengue, queda con trombocitopenia o queda con plaquetas bajas. Y en este sentido hay que establecer el diagnóstico diferencial de lo que es una trombocitopenia inmune, que puede ser secundaria a la infección de virus dengue, pero también puede estar coexistiendo, y esto es importante determinar, que no sea una PTI, sino que sea el inicio de una entidad mucho más complicada, como una enfermedad maligna en la sangre, como una plasia medular, como una mielodisplasia o incluso una leucemia. Entonces, lo importante del caso es que el paciente con un dengue, sus plaquetas pueden disminuir, pueden estar acompañadas o no de manifestaciones hemorrágicas, pero esa trombocitopenia es transitoria y que se debe diferenciar de aquellas trombocitopenias que son persistentes, en la cual ya no está asociada a la infección por dengue, sino que puede estar coexistiendo otras entidades, y dentro de esas, las malignas son muy importantes considerar. Sí, bueno, estamos conversando con el doctor José Ledesma, especialista en hematología, aprovechándolo al máximo. Hay una patología que suena duro y cuando oímos ese nombre nos aterramos. Los médicos, el personal de salud, la familia, la leucemia. ¿Qué es la leucemia y cuál de la leucemia es la más frecuente? Bueno, ese nombre es duro y causa terror y angustia. Eso es correcto. Causa terror y angustia tanto para el paciente en sí, los familiares y hasta el personal médico. Es correcto. La leucemia es un cáncer que se origina en la médula ósea. La médula ósea es la fábrica de la sangre, es la estructura y el órgano que está dentro de nuestros huesos, y allí es donde se produce, a través de un proceso de maduración, todo lo que compone la sangre. En las leucemias se sucede una transformación genética de la célula madre, donde se bloquea el proceso madurativo de todos los elementos. Y aquí entonces donde surgen células que son tumorales, que pueden tener un linaje, puede ser tanto linfoide como mieloide, y estas células tumorales van a replicarse dentro de la médula ósea, haciendo que se desplace en este caso se sustituya por células que son funcionales.
En la medida en que existe esa infiltración por células tumorales en la médula ósea, entonces va apareciendo complicaciones a nivel de la sangre, porque entonces es donde comienza a cesar la producción de glóbulos rojos, de hemoglobina, trayendo como consecuencia anemia, los leucocitos bajan, que es nuestro arsenal de defensa, y el paciente comienza a tener infecciones, y también cede la producción de plaquetas, y esto conlleva que el paciente comience a manifestar o a tener manifestaciones hemorrágicas mucocutáneas como hematomas, sangrado por la nariz, sangrado por las encías, etc. Y por supuesto, esto se acompaña de afectación de otros órganos, como hay crecimiento del vaso, hay crecimiento del hígado, y muchas veces esas células tumorales no solamente se quedan arraigadas en la médula ósea, sino que se infiltran estos órganos, pueden infiltrar el cerebro, pueden infiltrar los testículos en los niños y causar allí pseudotumores. Entonces, la leucemia es un cáncer medular, y dentro de las leucemias más frecuentes en la población pediátrica tenemos las leucemias linfoblásticas agudas, que ocupan el tercer cáncer más frecuente en la población pediátrica. La incidencia es muy elevada con respecto a esta variante de leucemia, sobre todo con respecto a las variantes adultas o en adolescentes, que son las mieloides. Y clínicamente se manifiesta por anemia, trombocitopenia o plaquetas bajas, leucopenia. Además de eso, el niño presenta fiebre, que es una fiebre que es intermitente, que muchas veces no está asociada a procesos infecciosos. Hay palidez acentuada, es el niño que puede tener dolores en los huesos, y muchas veces decimos, no, pero es que este niño lo que pasa es que está jugando mucho o que se golpeó. No, muchas veces esos dolores en los huesos hablan de una condición que puede estar ocurriendo, como en el caso de la leucemia. Y que por supuesto también hay crecimiento de los ganglios, es decir, de las estructuras linfoides que pueden estar ocupando en el cuello, en la axila o a nivel inguinal. ¿Las anemias pueden conducir al desarrollo de leucemia? No necesariamente. Es importante esta pregunta, porque Sí, es una angustia de los padres y representantes. eso es correcto. Entonces, cuando dicen, no, el niño está en leucemia, tiene anemia, ya están pensando en leucemia. Entonces, eso es importante aclararlo, doctor, para nuestros televidentes. La respuesta es un no rotundo. Bueno. La anemia no conduce al desarrollo de leucemia. Ahora bien, la leucemia puede debutar con una anemia, y de allí la diferencia, porque evidentemente de un cuadro de anemia que es insidioso, que es un niño que previamente ha estado sano, que es un niño que no tiene factores de riesgo como la desnutrición, que de repente comienza a presentar palidez acentuada, debilidad, y que esto se acompaña de fiebre, crecimiento de los ganglios, dolores en los huesos o dolores óseos. Esto nos tiene que alarmar y, por supuesto, acudir pronto al pediatra o en su efecto al hematólogo para poder estudiar qué es lo que está sucediendo con el paciente. ¿Qué enfermedades pueden afectar el crecimiento de los ganglios en niños? Bueno, los ganglios son estructuras linfoides que bien participan en la formación de la sangre. Y ahí podemos sumar el vaso y el hígado. Eso es correcto. Sobre todo porque yo los defino como las estaciones policiales donde nuestro sistema inmunológico puede combatir las infecciones virales, bacterianas, fúngicas, etc. En niños o en pacientes pediátricos, el crecimiento de los ganglios pueden estar asociados en la mayoría de los casos a procesos infecciosos, pero también hay un porcentaje que están asociados al desarrollo de entidades malignas como los linfomas y las leucemias. Además de eso, otras entidades como la histiocytosis de Langerhans, pero los más importantes son los linfomas y segundo las leucemias. Entonces, ¿cuándo tenemos que prestar atención ante el crecimiento de los ganglios? Cuando estos ganglios tienen o alcanzan dimensiones mayores a 2.5 centímetros, que generalmente son precedidos de procesos infecciosos, pero que no involucionan en el plazo de 3, 4 o 6 semanas, que son indoloros, que tienen una textura renitente, y que además de esto se pueden asociar a fiebre de forma intermitente, y que además de eso pueden estar acompañados de otras alteraciones a nivel de la sangre, como es anemia, como es leucopenia, como es linfocitosis o plaquetas bajas. Es importante en este sentido prestar atención, ya que
no solamente los ganglios pueden aumentar de tamaño en procesos infecciosos virales o bacterianos, que es muy frecuente en la población pediátrica, sino que si estos ganglios generalmente cumplen con otras características que mencioné anteriormente, son los que tenemos que estudiar y prestarle atención para establecer el diagnóstico diferencial de otras entidades o hemopatías malignas. Sí, por aquí, buenas noches, doctor Douglas, extraordinario programa. Doctor, cuando se habla de hematología especial, eso lo realizan solamente los hematólogos. En Mila Pérez de la Moneda. Bueno, la hematología especial es un término, el término especial es algo que fue acuñado para poder, como que dice, diferenciar entre una hematología común y corriente. Eso es correcto. Pero la hematología especial no es más que un hemograma o una hematología completa que contiene todos los parámetros que pueden identificar o caracterizar los componentes de la sangre, la hemoglobina, el hematocrito, índices hematemétricos, pero aquí lo especial es que el hematólogo, que es el que participa en ese estudio, realiza un frotis de sangre periférica, identifica las alteraciones que pueden existir en los glóbulos rojos, en los leucocitos, en las plaquetas, pero hay un hallazgo que es importante, y es que esas alteraciones morfológicas o esas alteraciones presentes en la sangre pueden conducirnos a establecer un diagnóstico de una enfermedad hematológica propiamente. Entonces, en el caso de la anemia, podemos ver que los glóbulos rojos, que son hipocrómicos o que son muy pálidos, pueden ser sugestivos de una anemia por deficiencia de hierro, pero también puede estar presente en talasemia. Entonces, el hematólogo aquí cumple una función importante y es la de interpretar esas alteraciones hematológicas. Entonces, con una hematología especial es una herramienta diagnóstica y orientativa de enfermedades hematológicas y no hematológicas. Bueno, por aquí, buenas noches, doctor, extraordinario programa. Felicitaciones al doctor Ledesma. ¿Cuáles son en general los síntomas que sugieren que una enfermedad hematológica en niños que debemos estar atentos a identificar los padres y representantes, no solamente los padres y representantes, los maestros? Hay enfermedades que son atendidas por nuestros maestros, son los que le dicen a los padres y representantes, he observado al niño estos síntomas, estas cosas, y dan esa orientación. Por eso, nuestros saludos docentes, porque también son coadyuvantes en el alerta hacia los niños. Eso es correcto. Es importante determinar que los síntomas de las enfermedades hematológicas en niños son variables. Muchas de ellas se solapan y pueden confundirse con otras enfermedades que muchas veces, digamos que no sospechamos que pudieran estar trascendiendo la sangre. Y el hecho de ser variables es porque muchas veces son inespecíficas. Entonces, la sangre es el componente más, uno de los componentes, o es el componente más importante y que nos mantiene vivos. Por lo tanto, su alteración puede comprometer distintos órganos. Entonces, en términos generales, los síntomas que pueden ser una señal de una enfermedad hematológica son la palidez cutáneo-mucosa acentuada, el tinte amarillento de la piel y escleras. Desde el punto de vista de clínico, la fatiga, la debilidad generalizada, el niño que tiende a dormir demasiado, el niño que en la escuela le dificulta concentrarse en las clases o que incluso se logra quedar dormido en plena clase, los dolores óseos, hay que prestarle mucha atención porque es uno de los síntomas fundamentales de muchas entidades tanto malignas como hereditarias, digamos que alteraciones a nivel de la fanera, como son las uñas, el cabello. En cuanto a la esfera de coagulación, las manifestaciones hemorrágicas y sobre todo a nivel nasal o la epistaxis, que muchas veces lo normalizamos, tenemos que prestarle atención porque el sangrado nasal es uno de los síntomas fundamentales de enfermedad, tanto de la coagulación como también a nivel medular, moretones que pueden aparecer de forma espontánea en lugares poco incidentes, como el tórax, la cabeza, la cara, el cuello, por supuesto las extremidades, sangrado a nivel de las encías, petequias, en este caso, que son punticos rojos muy minúsculos, que puede confundirse con lunares, pero en este caso tienen una coloración mucho más rojiza. También hay algo que también es
muy importante determinar, y son aquellos niños que tienen infecciones que son muy recurrentes, que le llamamos, pero es que este niño tiene gripe y entonces ahorita le acaban de mandar antibióticos, se recuperó de una neumonía y vuelve otra vez a reincidir con las infecciones. Las infecciones, tanto virales, bacterianas, parasitarias, frecuentes en niños o reincidentes o recurrentes, tenemos que alertarnos porque esos indicios de que el sistema inmunológico o puede estar debilitado por algo. Y también estos síntomas o hallazgos clínicos pueden también estar o también asociarse a trastornos del crecimiento. Entonces, por ejemplo, es el niño que tiene bajo peso, tanto bajo peso para la edad o para la talla, que están por debajo de los percentiles y que muchas veces no está relacionado a una desnutrición. Eso es importante también determinarlo. También las enfermedades de la sangre pueden coexistir con patologías renales o cardíacas. Entonces, bueno, en general, la importancia de determinar, estar pendiente de estos síntomas en pacientes pediátricos, sean lactantes, preescolar o escolar, son fundamentales porque nos va a permitir entonces orientar desde el punto de vista clínico qué condición puede estar presente o qué enfermedad hematológica puede estar presente en el niño. Por aquí rapidito, doctor, damos el tiempo. Doctor, tengo un sobrino con púrpura trombocitopénica. ¿Cuál es su pronóstico? Excelente programa. Saludos, doctor Ledesma. Felicitaciones, doctor González, por traer excelente médico como el doctor Ledesma. Bueno, la PTI o la púrpura trombocitopénica inmune es importante. En pacientes pediátricos, como mencioné, está relacionada a procesos infecciosos. Pero también hay que determinar si está asociado a patologías secundarias, es decir, a otras enfermedades que no son de la sangre que pudieran estar coexistiendo. Entonces ahí tenemos enfermedades que pueden ser autoinmunes. El niño puede aparecer lupus, o la PTI puede estar asociada al lupus, puede estar asociada a otras entidades autoinmunes como enfermedades del colágeno, pero también a otras entidades propiamente de la médula que nosotros llamamos como síndrome de falla medular congénito o mielodisplasia. Entonces, ante una PTI, el tratamiento, un paciente que recibe tratamiento con esteroides, inmunoglobulina y todo esto, y que aún persiste la trombocitopenia, es importante estudiar ese paciente. Así es. Bueno, doctor Ledesma, extraordinario programa, lo felicito, de verdad. Queda abierta una nueva invitación para nuestro querido y apreciado colega, el doctor Ledesma. Tantos temas, quedaron una gran cantidad de preguntas y bueno, gracias a la participación. Abierta la nueva invitación, doctor Ledesma, en su casa y Salud Municipio siempre las puertas están abiertas. Gracias a ustedes, estimada amiga, estimado amigo, excelente la participación. Quedaron muchas preguntas. Este programa llegó a usted gracias a la señal de Simbra TV, gracias a su presidente, el doctor Perruque, gracias al licenciado Ángel Requena, la gerencia general, gracias a nuestro amigo Ángel Ochoa, y gracias a la Unidad Odontológica Doña Ana. Para mí ha sido un verdadero honor y placer haber realizado este extraordinario programa con el doctor José de Jesús Ledesma. Están invitados para el próximo miércoles a un nuevo programa de salud y municipio. Continúen nuestra sintonía con ese programa tan especial, tan divertido, tan alegre, tan entusiasta como es Una Noche con Anita. Feliz, bendecida noche para todos. Y recuerden, Dios premia la constancia, Dios premia la perseverancia. Feliz y bendecida noche. El siguiente programa fue presentado a nombre de
Gracias.